Bueno, estaba en una de mis lecturas, puede ser que yo leo todo, pero las estampillas no. ¿Las qué? Las estampillas no. Yo sí. Colecciono. Coleccionadas, claro. Ah, bueno, sí, sí. Yo quisiera coleccionar billetes para leerlos todos. No, pero Yo tengo una colección de estampillas bonitas, te la voy a enseñar por si te interesa. Ah, yo que me decía, me vas a regalar. Bueno, pues, No, te la sí. voy a enseñar a Una ver si broma. te interesa. Si Sí, te sí, sí, es interesa, una te la broma. regalo. Ahora te cuento por qué. que no sean estampillas de aquellas para Su cambiar estampilla, luego. o ¿No sea, ¿Se su- acuerdan de aquellas claro, que luego se claro. cambiaban por, Sí, sí, por ollas? Y ese por, era el timbre de la feria. timbre de la feria. No, es que cuando yo estaba en Bogotá, en la primera oportunidad, en tiempo de Rojas Pinilla, hubo una reunión de la UPAE, De la Unión Postal. Unión Postal de las Américas y España. Y sí, me tocó ir, como donde Costa Rica no tenía muchos delegados. En ese entonces todavía el correo en la región se manejaba con carabelas. No, con calaveras, no, con calaveras. Y entonces los países llevaban para donarle a los otros sus colecciones. Y entonces me regalaron un montón yo nunca he sido coleccionista de nada, y ahí están. De manera que No, yo soy un te las voy a coleccionista enseñar, sí. aficionado, digamos, Sí, claro. pero tengo 15.000 Qué estampillas. bonito eso, tal no, vez, sí, a sí. mí me hubiera gustado, lo que pasa que... sí. Ahora mandé a hacer unos libros especiales para volverlas a poner, pegar y a pegar. acomodar bien. Yo he sido tan transhumante que las habría perdido todas. Las habría regalado. Por cierto, Regalarlas Una bien. vez hice un intercambio de estampillas y no me correspondieron. Ah, claro. Por Regalé- correo. No, físicamente. Ajá. Encargué a mi madre de que llevara a un país 8.000 estampillas de América Latina y me iban a dar otro tanto de otros países. Nunca me llegaron. Nunca llegaron. Ah, Mamá entregó lo mío y yo... Y una vez en Holanda, en un hotel, yo puse en el hotel un sobre de estampillas muy grandotes, podían haber tenido 1.000, 2.000 estampillas. Tampoco me llegaron, se las dejaron en el hotel. bueno, a mí me pasó algo de ese orden, pero con un polaco, no con estampillas, con billetes y monedas. Resulta que un día recibo por email de un polaco de Polonia, ya no me acuerdo el nombre, una nota donde me habla bellezas de la Cele nuestra, para empezar. Sí, Y claro. la vi en tal parte y yo, bueno, esa es la primera cosa, el anzuelo, seguro. Sí, sí, claro. Entonces, después me dice que quisiera ver cómo se puede hacer de algunas monedas y billetes nuevos de Costa Rica. Entonces yo cogí un libro pequeñito y le pegué monedas y un par de billetes pequeños, ¿no?, en las hojas, porque el libro no me interesaba que lo leyera, y se lo mandé por correo. Y me mandó el agradecimiento, ¿verdad?, el gran agradecimiento y su expresión de deseo de seguir teniendo correspondencia conmigo. Y dije yo, joder, mi alma, ahora sí que, sí, porque ahorita salen los billetes nuevos de 20.000 y de 50.000, usted se imagina. Entonces, en eso, por razones técnicas, tuve que cambiar de Raxa al ICE en internet, Yo me y acuerdo de eso, sí. cambié el correo electrónico. Entonces el polaco se fregó, no me pudo Un seguir. paréntesis, ¿cómo te ha ido con la Elise? Miren, con el ICE, perfecto. Es que yo estoy Después de que- deseoso de salirme de Ah, no, no. Tigo. Yo me metí en una ¿Vos privada. estabas en Tigo? siempre Ah, no, yo estaba estoy contigo, pero No, conmigo cortan no. cuando le... Sí, con vos no. A propósito de las monedas, yo tengo unas bolsas así gigantescas de monedillas de 5 céntimos de los antiguos. Ah, sí. Sí. Y a mí, yo tengo también bastante. Y no sé cuántos puedo tener, tal vez 1.000, 2.000, no sé cuántos, ¿verdad? Pues son bolsas, 2 o 3 bolsas de esos. Que ahí las iba guardando y al final terminé guardándolas. Y un día esto dije, ¿qué voy a hacer yo con esto? Porque la verdad, yo sé quién le puede interesar, porque hacen collarcitos y eso. Sí, Ah, no, claro, pero- claro. ah, no, eso sí. Tampoco tengo interés de deshacerme, me da como una congoja deshacerme de eso. Pues ve lo que hizo un político costarricense de la provincia de Cartago de la Las época, enchapan y hacen... Sí, hacen- de hace unos años, cuando yo estaba todavía en la dirigencia de la Juventud Liberacionista.
Este caballero llegó en diciembre y entonces se acostumbraba en esa época a mandar tarjetas, ¿verdad? Cosa ya eso desapareció. Entonces inventó una cosa que al principio a mí me sorprendió, pero consistió en hacer unos cartoncitos blancos a los que pegaba 13 moneditas de 5 céntimos, ¿era? Y las mandaba en un sobre como tarjeta de Navidad diciendo que en la tradición occidental Judaica. era de buena suerte tener a fin de año 13 monedas. Ah, sí, ¿Y sí, se sí, sí. regalaban? Entonces, claro, yo encontré eso muy original, pero Sí, sí, después es me cierto, puse a ¿eh? pensar, perdón, 13 Lentejas en las bolsas. 13.5 son 65 céntimos. El hombre lo que hizo, un ahorro del diablo. Claro, si yo hubiera sabido, le hago lo mismo, ¿verdad? Quedó bien con todo el mundo. ¿Quién sabe cómo? Seguro debe haber ido al banco a que le dieron todos los 5 que había en la provincia de Cartago. Y así es, sí. Pero bueno, esas son los El problema es que antes el 5 valía. Yo me acuerdo cuando uno iba a una pulpería allá en la década del 50 Un 5 de confites. y uno pedía un 5 de confites y le daban una bolsa. Sí, sí, Bueno, claro. una bolsa, pero sí. No, no, le daban un montón. Ese- O cuando uno compraba cualquier cosilla, el pulpero le daba a uno de feria un montón de confetitos también, chiquititos que había. Y que uno se subía a una bolsa paso ancho ¿De con qué? 3 5 y no le echaban. Mi, Porque mi mamá se decía que yo Y era- recuerdo cuando aquí quemaron buses, ahí en Alajuelita, y no me acuerdo si en Guadalupe también, porque le subieron 5 céntimos al transporte, Sí, de 15 claro, a 20. sí. de 15 es 15, decían, pasar 20, Óyeme, 20. Mi Esos mamá sí decía, eran mi violentos. mamá decía 5 que- céntimos y quemaron buses en mi este mamá país. decía que yo era el polaco de la familia, porque dice que una vez, yo ni me acuerdo de eso, que me mandó a comprar un bizcocho y me dio una plata. Y yo le dije al pulpero, deme un 5 vuelto y lo demás en bizcocho. Yo quería un 5, bizcocho, qué cara. Pero recién, Deme un 5 vuelto y lo demás en bizcocho. recién casado Ella yo- llegó porque le dijo al pulpero, pues mire, usted me puso menos. ¿Cómo menos, señora? Sí, sí, aquí no hay tanto, no me acuerdo cuánto. Vea, su hijo vino y me dijo, deme un 5 vuelto y lo demás en bizcocho. Y yo no fue lo que... Y te agarró a bizcochazos. No, 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 se murió de risa. recién casado yo allá por el año 72 por ahí, le digo a mi señora un día, anda a comprarme una 11 mantequilla. Sí, sí. Una 11 mantequillas y vendían así. Claro. En el barrio se compraba una 11 mantequilla, pero mi claro. esposa no estaba acostumbrada a esa carada, estaba a comprar las barritas enteras. Sí, claro. Y me dijo que no iba, por supuesto. Pero en mi tiempo no había barritas, era la libra. No, no, ahí había barritas y venían No marcadas digo, en, mi en tiempo. 4 pedazos En mi para tie- cortar las onzas. Sí, por eso, pero en mi tiempo no existía eso. No me acuerdo si Era valía una la peseta la libra de onza. mantequilla, además no existía la Dos Pinos. Había algunas buenas, me acuerdo del Plantón una de Cartago, que era muy sabrosa. Había 2 o 3 otras, la mantequilla González, pero eran el empaque yo es que yo sí cuadrado soy- de una libra. Yo sí nací con una En Dos la abuela Pinos. había una familia que le decían los mantequilla. Y una muchacha de esa familia se casó con uno Uno decía de la la familia Los Papas. Y los hijos de ellos les dicen los puré. A uno le decían cuando tenía un partido de fútbol, el dueño de la bola, le decían ese juega de mantequilla. Ah, sí, Ese sí. era el dicho, de mantequilla. Yo no Ya, sé ya, por qué. A un cuñado mío le pasó un cuento buenísimo, porque vivían en Barba, ¿verdad? Y eran carajillos, él era carajillo. Mi suegro médico, mi suegra educadora. Entonces tenían un estatus económico importante. Entonces había que darle ayuda al equipo de fútbol, ¿verdad? Entonces, de ahí, el doctor era el que ponía la plata. Y claro, estaba el carajillo de él, José, mi cuñado, en el equipo, pero siempre estaba en la banca. El dueño de la bola. Estaba en la banca, ¿no? El carajo lo tenían en la banca, solo en la banca. Y ahí mi suegro daba la plata y José ahí sufría porque no lo ponían a jugar siempre de titular. Entonces algún día el suegro preocupado le dice
al entrenador mío, es que ahí, chiquito no juega, y dice, no se preocupe, es que es gallo tapado. Gallo tapado. Tu suegro, Y él escribió un cuento sobre eso, el gallo El gallo tapado. tapado. lo que- Buenísimo. Lo que tu suegro debió haber hecho era en un tiro no darles la plata, sino regalarles una banca nueva. Era el gallo A tapado. del propósito de equipo. bancas, yo no sé si esto lo conté en alguna oportunidad. Mi padre era masón y era jefe de la masonería, un montón de... Y sin embargo, cuando Pipo Fonseca empezó a ver cómo hacía la iglesita, la capillita que decía él, en Barrio Luján, mi papá lo ayudó en todo y se metía y se hicieron íntimos. Pipo era compañero de mi hermano Carlos Manuel en el seminario y entonces por eso se conocieron. Y entonces ya logró hacerla, pero no tenía bancas y resulta que en la logia habían planeado poner bancas nuevas. Y entonces le digo a Pipo, Pipo, si a usted no le importa, yo le regalo las bancas que hay en la logia. Ah, sí, don Carlos, yo les quito el diablo. No se preocupe, yo les quito el diablo. Y la iglesia la inauguraron con las bancas de la logia masónica. La capilla era de lujo. Bueno, porque en esa época, hasta el siglo XIX, todavía la iglesia perseguía a los masones y los excomulgaba. Sí, así es. Incluso para entrar a la logia masónica, los masones les preguntaban, les hacían la advertencia. Usted sabe que al ingresar a esta orden, usted va a ser excomulgado por la iglesia. Y algunos se devolvían ahí mismo, ¿verdad? Sí, claro. Otros no. Ya después no, porque, digamos, ya la logia pasó a ser diferente, ya está en el Vaticano ahí, dicen, ¿verdad? Ahora sí, claro, sí. El banco ambrosiano son puros masones. Monseñor Arrieta, que fue obispo de Costa Rica, un día publicó un articulito sobre los masones y la importancia que tenía la orden y que no era un pecado pertenecer a esa orden por parte de los católicos y que era una organización filantrópica y otras cosas, dijo por ahí. Era algo más que una asociación No, filantrópica. eso dijo Eso Monseñor. dijo él, No, ¿verdad? sí, yo sé. Pero no, yo leí y comprenderás que tenía la enciclopedia de mi tata y me lo leía todo. Sí. Buscando papeles de mi abuela, no de mi abuela, buscando unos papeles que yo andaba rastreando, me encontré de curiosidad el ingreso de mi abuela en 1922 a la Sociedad Teosófica de Costa Rica con una firma de Tomás Povedano. Ah, mire usted. Interesante, Tomás ¿verdad? Povedano. Sí. Donde ella había sido discípula de él, ¿verdad? Y entonces algo le escribe ahí personal y de paso le refiere a su presencia en la Sociedad Teosófica. La Sociedad Y después Teosófica me tenía la encontré- logia Viria. Sí, Sí. correcto. Y me encontré también la tarjetilla de ingreso y donde ella tiene unas notas ahí a mano muy elocuentes, digamos, sobre la formalidad de entrar a la logia teosófica. Yo, digamos, de joven, mi abuela me ponía a leer, creo que yo he contado eso, que a veces muy finamente yo pasaba con ella mis ratos y almorzaba con ella y tomaba café muchas veces. Y a veces me decía, ¿por qué no me lees tal libro? Entonces me daba Madame Blavatsky y me daba la otra mujer que había famosa de las teosofía. Blavatsky famosa, Claro. famosísima. Y, tengo el libro y de también a Madame Flammarion, el astrónomo. Claro, Entonces ella me claro. ponía a leerle en voz alta mientras ella cocinaba o hacía cosas. Y era una Así que, manera ¿te hiciste fina. teósofo? No, yo no me hice teósofo, no, nunca me dio por entrar a la teosofía, ni A mucho mí, menos. yo Pero, siempre, mi papá- pero después recuerdo con mucho cariño esas expresiones de mi abuela donde me orientaba por Sí. ciertas lecturas. Sí. No, pero ella Mi no lo hacía papá con nunca intención. me presionó, ni presionó a ninguno. Y ahí mi mamá era muy católica. No, lo hacía muy fina. entonces, sí. Pero a mí, y yo le dije una vez a mi papá, vea, yo no me hago masón porque detesto las organizaciones secretas. Y aquí yo estoy leyendo los libros y hay una serie de cosas desde el grado 32 y el 33, porque los primeros tres son los grados teosóficos. Grados, Son los iniciáticos universales. pero lo tiene, demás ahí tiene un dentro- nombre, sí, tiene un nombre. Pero bueno, y me dijo, no, yo lo entiendo. No se preocupe. Pero no era obligatorio pasar a los otros. No, pero no. sí, pero era más difícil. A partir del tercero era mucho más difícil. Bueno, es que es un grupo muy selecto, al Sí, final son claro, solo 33. Claro. No, el grado 33 es el supremo, ¿eh? Por El eso. gran secreto.
Y yo me leí lo del Gran Secreto. No, y usan muy unas interesante. vestimentas en las formalidades, usan unas Sí, vestimentas que parecen claro, medievales. las cuestiones que se le ponían Sí, sí. aquí, los Mandil. mandiles, ¿no? Sí, sí. Mandiles porque eran masones. Manteles. No, no. Sí, no. así- Mason. ay, Casi todos los presidentes de la segunda mitad del siglo XIX de Costa Rica eran masones. Y en Tomás Estados Unidos, Guardia. solo Castro dos no Madrid, fueron. Castro Madrid, Sí, sí. igual que Washington, era presidente 1865 y jefe de la masonería en Costa Rica. Metido Y- por un cura, el padre Claro, Calvo. Padre Calvo. Francisco pero, Calvo. Pero también el obispo Til. El obispo Era Til, masón. porque lo mete Calvo Sí, sí. a la masonería para que le permitan el retorno y además para que lo nombren obispo de Costa Rica. Sí, sí. Entonces, porque en esa época el gobierno recomendaba. Ah, El sí. padre Calvo fue el fundador. de En la 1865, masonería sí, es de la etapa más formal de las logias. Hay evidencias de que la masonería estuvo aquí desde las 10 de la independencia. aquí, sí. Y en Centroamérica también, con mucha influencia cubana. Tenía algunas cosas en aquel entonces una gran importancia en el mundo en general. Su forma de identificarse y las invitaciones para cierto tipo de conferencias, etcétera, era mucho más académica. Ahora como que no sé, la verdad yo no sé, porque no tengo contacto con Bueno, él. es que, digamos, las Pero el actividades doctor masónicas- Camacho, que tú Pero yo- conociste, se hizo masón y yo le dije, bueno, ¿cómo? Me invitó a varias cosas y le dije, ¿por qué la dejaste? Dice, no, hombre, porque eso es Pero, se convirtió en algo así de negocio, así de babosada. pero No, justamente yo una- creo que no es de negocios. No. Tiene una parte que es de estudio constante. No, pero la de ahora, Igual, sí. sí. En, no es en tanto. mi ignorancia, No, pero en no mi tiene ignorancia ignora- no sobre el tiene- tema, creo recordar que en algún había leído que la masonería británica, por lo menos, no sé, se inició en Escocia y en Inglaterra de una manera muy académica. Ahora que dijiste académica, que Sí, consistía sí. precisamente en Sí. que los masones, como albañiles, Sí. y los picapedreros, los que hacían trabajo Sí. con piedra para las edificaciones, ¿cómo se llaman esos? Eran los obreros. Sí, sí. Obreros de la Sí, sí, construcción. obreros de la construcción. Se organizaron, Los constructores, se organizaban en clubes talleres. a los que invitaban a las personas de más fuste intelectual en la ciencia, en la literatura, para que les dieran Así conferencias. era. Y ahí está el inicio, por lo menos en el caso de Pero las Islas Británicas. nace en talleres, Francia. se organizaban Nace unos en talleres. Francia la masonería. No, La en francmasonería. 1717 en Inglaterra. Ah, sí, yo La estaba actual, la seguro moderna. de que nacía en No, Francia. moderna. E incluso ahí hasta la monarquía entra. El rey de España, de Inglaterra, es parte de la monarquía, de la monarquía, de la masonería. Recuerdo, ya no recuerdo, pero vagamente, los grandes científicos, Casi todos, Inmensa ¿no? cantidad. Sí. de Einstein era las Islas masón. Británicas, que empezaron a asociarse por esa razón, y la verdad es que debe ser muy atractivo para los intelectuales de una época el que lo llamaran los obreros a ilustrarlos. Pues Eso ha sido muy interesante. Sí, claro. Pero bueno, esto es algo... Eso desarrolló después en la práctica del movimiento obrero lo que se llamaron las lecturas, porque la gente era analfabeta. Entonces, algunos talleres de trabajo, especialmente de artesanos, invitaban a un lector, a alguien que era un alfabeto, a alguien que les leyera, para que mientras trabajaban ellos iban leyendo. Entonces, panaderos y zapateros, muy especialmente, hacían eso. Los zapateros lo desarrollaron en todo el Caribe, México y hasta en Costa Rica. Sí, Hay un cuento de Carlos Luis Fallas que se llama El Taller, sí, sí. justamente donde recuerda esa experiencia de él allá por los años 20, donde invitaban a esa lectura. Entonces, podían ser analfabetos, pero todos los días pasaban leyendo periódicos, revistas, distintos textos y libros, entonces eran zapateros muy cultos. Eso, por ejemplo, en la experiencia del Partido Comunista de Costa Rica,
eso se refleja muy bien. Claro, Porque casi todos eran zapateros. había una tradición del sindicato zapateros que se había fundado en 1910 y, por ejemplo, los dos primeros diputados que elige el Partido Comunista fueron Manuel Mora y Efraín Jiménez Guerrero, y Efraín era zapatero. Sí, sí, sí. Después eligió zapatero a Alfredo Picado Sáenz, que era de Turrialba, que es el papá de ese embajador de Picado que destituyeron. Después Víctor Cordero, zapatero, ¿verdad? Calufa, zapatero. Sí. Entonces... ¿Calufa era zapatero? Sí, claro. Ah, no sabía yo. Sí. Tolstoy era les zapatero. conté, es otra historia. yo les conté, yo me iba a pie de Stalin. mi casa, zapatero. Zapatero. Tanto así que los talleres de zapateros comunistas, yo me acuerdo de esto, porque yo tuve esas experiencias de joven, eran cuartillos chiquitillos, ¿verdad? Empapelados con unas mujeres bellísimas de una Sí, sí, revista sí, que sí. se llamaba Ecran. Sí. Que eran así, unos espectáculos de mujeres guapísimas, todas en vestidos de baño, porque era lo que se exhibía en esa época. Y al frente de todas esas mujeres, o en el centro de esas mujeres, una gran foto de Stalin, el gran bigotón ahí, ¿verdad? Entonces, Stalin rodeaba ese montón de monumentos femeninos en los talleres de zapatería. eso que estás contando de los zapateros, bueno, en el barrio Lugán, el zapatero era el centro donde se Sí, reunían. claro. Pero cuando yo estudié a partir del cuarto año, estudié de noche, estudié en el... ¿cómo se llamaba? Carlos Gallini primero, después se llamó Omar Dengo. No, Sí, Omar Dengo. no, ese era el otro colegio. No, pero el Carlos Eran dos. Gallini, vos estás en Carlos. Sí, yo estuve en Carlos Gallini. Mamá también. Sí, bueno, oíme, y entonces yo me iba a pie del barrio Lugán a la escuela donde funcionaba en la noche el colegio, que quedaba, era la Mauro Fernández, en Quinto de la Perra, y pasaba frente al Partido Comunista y estaban reunidos, y yo siempre me paraba a oír. Y algunos hablaban requete bien, era muy bonito, y había un montón, siempre los zapateros que yo conocía del barrio Luján estaban ahí. Sí. Yo Los recuerdo lectores- haber visto funcionar un taller de esos ahí en casa de Alfredo Picado. Solo que ya era gente, ellos alfabetos, ya leían, pero digamos, pasaban discutiendo y leyendo. En Cuba yo conocí bastante el caso de los lectores, pero la razón para que hubiera los lectores era diferente. Las personas que trabajaban en las fábricas de puros, de tabaco, y tenían las manos ocupadas, Claro, claro. y hacían talleres, eran grandes los talleres, entonces en una silla alta había por lo regular un individuo que leía Que consolaba a los remeros. bueno, No, pues no. uno, pues, no. Casi. Y yo recuerdo, Nos entretenía. Es como tener un radio puesto. Sí, sí, en sí. una ocasión haber visto cuando el momento en que, bueno, terminaba de leer una novela, no me acuerdo cuál era, y entonces preguntó, bueno, ahora qué vamos a leer, y empezaron el Conde de Montecristo, y empezaron a un debate, yo no recuerdo cómo terminó, pero entonces en ese debate concluyeron en que había que leer algo. Y entonces ya el lector sabía que para la próxima vez tenía que venir a leerles Pues eso. sabes que Era muy interesante en, eso. la- en las clases ¿cómo se llamaba? Señor la memoria de nombres es fatal para mí. En la clase de gramática, y eso no era gramática, pero Literatura. sí, en el Liceo de Costa Español. Rica. Yo lo leí en castellano, Sí. a la asignatura. Castellano, ¿no? En español. Ya no era, es Yo que creo no recuerdo, pero sí recuerdo que nos leían casi todo el año alguna novela. Me acuerdo de Los hijos del Capitán Grant, de la isla misteriosa, de una serie de interesantísimas, ¿verdad? Y entonces uno preguntaba y se hacían... No, pero es que antes nos ponían a leer libros enteros. Sí. Sí, Ahora no, ahora venden resúmenes. sí. Yo recuerdo cuando el menor de mis hijos estaba en quinto año, me parece, y un día llegó y me dijo, papi, necesito que me preste un resumen del Quijote. Él dije así, con mucho gusto, mañana. Se lo va a buscar y al día siguiente le entrego los 2 tomos que yo tengo. El resumen. Y me dijo, yo no voy a leer eso. Le digo, ¿cómo que no? Eso es lo que usted va a leer, le digo yo. Claro. Me dice, ¿está usted loco? Si todos mis compañeros leen resúmenes. Le digo, no, pero usted va a leer esto. Era obligatorio en el tiempo. Entonces me retó, me dice, solo que usted lo lea conmigo.
Le dije, sí, está bien, empezamos el domingo. Entonces empezamos el domingo él y yo. Para no hacer largo esto, al final habían como 6 o 8 compañeritos de él que terminamos leyendo El Quijote juntos los domingos. Pero eso fue una experiencia muy bonita, pero así me hizo, solo que usted lo lea conmigo, me dice. No sé dónde vi yo No, pero la queja. era obligatorio la lectura del Quijote claro. en mi Yo tiempo. tuve magníficos profesores de Un día de español. estos oí la queja, la leí, de alguien que se quejaba, claro. Napoleón Quesada Ah, era el profesor. Se quejaba, tamaño profesor. Sí, claro. Sí, claro. No, era tremendo. Sí, sí. claro. que alcanzaba el bulto. Ay, no, es que no me, es que Bueno, sí no que me hay que- acordaba el nombre. ¿Qué ibas a Sí que hay decir, que Fernando? analizar. No, la queja de alguien que en un anuncio de una emisora, no sé cuál, decían que si a los niños que si les había puesto a leer El Principito que iban a pasar la película. Ah, Entonces decían, así les puede hacer con todo. A mis nietos yo los reunía los sábados y domingos para leerles, ¿verdad? Y El Principito se los leí y entonces me empezaban a preguntar y que cómo es y cómo es que brinca de un planeta al otro y tal, el ponerme a explicarles y tal, el cuento famoso. Después, claro, el Quijote, la Ilíada, la Odisea, y les encantaba, porque yo iba leyendo, pero claro, les metía morcilla. Hay Y lo hacía un más- libro cubano de un escritor María. cubano contemporáneo María, no, muy feo. que se titula La Odilea La Odisea. y se llama Odileo el personaje. Bueno, dice que hay que aterrizarlo. María, eso es de las María. muchachas de la época. Ah, no, María, yo me negué a leer ese No, yo volumen. también, no. Facu-